solo adorarte a ti, Señor, por ese amor que tú mostraste. Fue en el Calvario que nos amaste y con tu sangre tú nos compraste. Con esa sangre nos redimiste, nos justificaste con nuestro Padre y con tu gracia nos hiciste salvo y vida eterna nos regalaste. Y ahora nos llama por pura gracia a ser la esposa, la prometida que Dios prepara para aquel día que de encontrarte y de adorarte. Y ahora nos llama por pura gracia a ser la esposa, la prometida que Dios prepara para aquel día que de encontrarte y de adorarte. Dios bendiga a cada uno de los que van a participar de este estudio, el cual comenzamos hoy en Éxodo capítulo 25 en adelante, que se trata del tabernáculo. Y lo he titulado Comparando la sombra y la esencia perfecta. Vamos a estar viendo algunos de los, si bien no en profundidad, pero vamos a estar viendo con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo lo que se mostró en la sombra o en la figura en el tiempo de la antigüedad y es revelado en este tiempo de gracia a la iglesia. Vamos a estar viendo en el primer lugar la puerta de entrada, y para ello vamos a estar viendo Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 8, dando lectura, versículo 5. Dice así la palabra del Señor, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Bien, la puerta de entrada tenía de ancho 9 metros y tenía una altura de 2,50 metros. Y estas dimensiones nos habla de la amplia y generosa entrada a la gracia y misericordia de nuestro Dios. Vamos a estar viendo, como todo estudio, vamos a estar viendo o apoyándonos en las Escrituras y que el Espíritu Santo arroje luz, entendimiento, sabiduría, gracia y buena voluntad en cada uno de los oyentes para que puedan atesorar la buena enseñanza basada siempre en la verdad de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 6. Evangelio según San Juan, capítulo 6, dando lectura, versículo 37 al 40. Hablando del Señor, dice de esta manera, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Bien, lo que estamos considerando, o lo que vamos a estar considerando, como ya dije, en primer lugar, es la puerta de entrada al atrio del tabernáculo o al patio, atrio o patio, ¿sí? Para que se pueda entender. Libro de Hebreos, capítulo 7, libro de Hebreos. En su capítulo 7 damos lectura, versículo 25, por lo cual puede también salvar, hablando de Cristo, perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Para ingresar al atrio del tabernáculo, solo había una puerta para el cual se podía ingresar o por el cual se podía ingresar. Bien, la sombra o el tipo nos lleva a la esencia misma, es decir, a la perfección de su propia naturaleza. En esta dispensación de gracia o en este tiempo de gracia en el cual por gracia y misericordia nos toca vivir, existe una única puerta, como lo hubo allí en el tabernáculo, la cual es el camino hacia la gloria que nos lleva a la vida eterna en la misma presencia de nuestro Dios. Esta puerta, en este tiempo en el cual vivimos, se llama Jesucristo el Señor. En el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 14, en su verso 6, conocemos este versículo, el cual siempre se menciona. Evangelio según San Juan, capítulo 14, damos lectura en su versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay que pasar esa primer puerta, la cual también allí en el tabernáculo era llamada el camino a Dios, el camino al conocimiento de la gracia y de la verdad de nuestro Dios. Su altura nos relata allí en Éxodo que eran de 5 codos, sabiendo que el número 5 representa a la gracia, o es el número de la gracia. Entramos a sus atrios o entramos a sus patios por su gracia, ¿sí? Solo aquel que decide pasar por la puerta y transitar el camino de la gracia, esa gracia que Dios nos ofrece, alcanzará los beneficios de la redención. Esos beneficios están plasmados allí en San Juan capítulo 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los que se niegan o los que rechazan esta gracia quedan fuera. No tienen acceso, no pueden entrar si no hay una disposición y predisposición de corazón. De este modo, esta puerta, la cual es Cristo en este tiempo, también marca una separación entre píos e impíos, o sea, entre justos e injustos, ¿sí? Muchos de ustedes ya saben que píos significa justos e impíos injustos, evidentemente. La puerta permaneció inconmovible en el mismo lugar, así en el tabernáculo, en la sombra, como en la misma provisión de Dios, que es a través de sus promesas que permanecen perpetuamente
y son incorruptibles en su propia esencia. O sea, las promesas de Dios son incorruptibles, no se corrompen, no cambian, no tienen variación, por cuanto Dios tampoco. Y su palabra es su declaración, su misma esencia. La decisión, así en la antigüedad como en el presente siglo en el cual vivimos hoy, depende de cada individuo, depende de cada uno de nosotros. No es por imposición ni por fuerza. Cada persona, cada ser humano, decide su destino o en la eternidad con Cristo en la gloria o en la eternidad, en una eternidad de condenación. Para ello vamos a estar viendo también aquí en este mismo Evangelio de según San Juan, en el capítulo 3, damos lectura, versículo 36. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer, o sea, el rechazador, en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? La invitación está allí en este mismo capítulo, en el versículo 36. De tal manera Dios ha amado a la humanidad que ha mandado a su Hijo para que todo el que crea, todo el que decide, todo el que abre su corazón, todo el que le reconoce como su Señor y Salvador, pase de muerte a vida. Pero aquellos rechazadores, en el versículo 36, nos aclara que no es por buenas obras, sino por rechazar al Hijo de Dios, al Salvador. El que cree en el Hijo, el que le recibe evidentemente, tiene vida eterna. ¿Sí? Es contundente, ¿sí? Es precisa la palabra, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No importa si nos consideramos buenos, si hacemos buenas obras, si nos hemos portado bien y todo lo que el ser humano argumenta delante de Dios, no hay excusa. ¿Sí? Somos inexcusables por cuanto hemos rechazado lo que Dios nos ha ofrecido. Bien, esta puerta o esta cortina, también llamada puerta, estaba confeccionada de lino retorcido, nos declara allí en Éxodo, y con bordados de hilos de color azul, púrpura y escarlata. Vamos a ir minuciosamente y lentamente aclarando todas las cosas para poder ir entendiendo esa sombra y que hoy está en la persona de Cristo. Bien, Dios estaba representando en ella, ¿sí? en esta puerta o en esta cortina, el plan de redención. Pero los israelitas no lo podían ver, aún teniéndolo frente a sus ojos. ¿Sí? Como sucede también hoy en nuestros días. El Evangelio está predicado en todo el mundo, pero hay ceguera, y esa ceguera se llama incredulidad. Entonces muchos en este tiempo no pueden ver esa realidad. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Libro de Apocalipsis o Revelaciones en algunas Biblias. En su capítulo 3 damos lectura versículo 20. Y aquí dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él mismo es esa puerta. Y él también es aquel que está llamando en cada corazón. Está llamando. Está en el ser humano, está en cada uno
de nosotros si abrimos la puerta como está escrito, y Él entrará y Él morará y Él cenará. Está hablando de comunión con aquellos que realmente no le rechazan y le reciben en su corazón y en su vida como Señor y Salvador. Segunda epístola a los Corintios, segunda epístola o carta a los Corintios, en su capítulo 4, damos lectura versículo 4. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, dando lectura versículo 4. Dice, en los cuales, hablando justamente de la humanidad, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay una fuerza de las tinieblas llamada diablo o guiada por estas fuerzas demoníacas, o por mismo Satanás, Lucifer, como usted lo pueda llamar, que enceguece, pone neutralidad, pone una ceguera, pone un velo en todo entendimiento, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Qué tremendo, ¿eh? Y qué fuerza también pone el enemigo, qué obstáculo pone para que el hombre no pueda ser iluminado, para que no le resplandezca la gloria de Cristo en la faz o en la luz de su misma persona, de la persona de Cristo. ¿Sí? En este tiempo de gracia, en este tiempo en esta dispensación en la cual nos toca vivir, y por la revelación del Espíritu Santo que fue derramado allí en Pentecostés, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, hasta el día de hoy, podemos entender que cada color de esta puerta, la cual hemos considerado hace unos minutos, representa a la misma persona de Cristo, al Cristo, ¿sí?, revelándose a través de cada evangelio. Y vamos a verlo, si aquellos que son estudiantes o aquellos que quieran tomar apuntes, vamos a enumerar de esta manera, correlativamente. En el número 1 o en el primer ítem podemos poner el color púrpura, y este color nos habla de la realeza, del reinado, mostrando a Jesús el rey o como rey. ¿Sí? Este color está representando al Evangelio de Mateo, ¿sí?, en donde Mateo lo identifica al Señor como rey, ¿sí?, como el león. Vamos a ver en Evangelio según San Mateo, capítulo 2, damos lectura, versículo 2. Evangelio según San Mateo, capítulo 2, damos lectura, versículo 2. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Acá es cuando la visita de los magos o de los adivinos, en la antigüedad se llamaban adivinos, después en las traducciones le pusieron los magos. No eran reyes, eran estudiosos de los tiempos, de las estrellas, pero después, bueno, con los tiempos, ya en otra oportunidad vamos a estar estudiando en cuanto a esos términos y a esos tiempos, pero eran estudiosos de los tiempos. Ellos no eran magos, sino eran estudiosos. Bien, en segundo punto, o en el segundo ítem, podemos poner
el color escarlata. Bien, el color escarlata nos habla del sufrimiento. El color escarlata nos habla del sufrimiento, mostrando a través de este color a Jesús como el Salvador, ¿sí? Representado este color en el Evangelio de Marcos como el buey del sacrificio, ¿sí? En obediencia, en sujeción, ¿verdad? El buey, su característica es de obedecer y callado, sin quejarse, sin murmurar, sin decir nada. Y así también nuestro Señor, Él sufrió, Él fue al Calvario, Él no pronunció ninguna queja, ¿sí? Y vamos a verlo en el libro de Isaías. Libro de Isaías en su capítulo 1. Damos lectura, versículo 18. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces acá en este color escarlata vemos al Señor sufriendo, mostrándolo en su sufrimiento, representado como el buey del sacrificio, ¿sí? Allí lo vemos en el Evangelio de Marcos. En tercer lugar, o el tercer ítem, vemos el color blanco. El color blanco. Este color nos habla de la pureza, ¿sí? Nos habla de la pureza, mostrando a Jesús como el Hijo del Hombre, ¿sí? En su pureza. Y este está representado en el Evangelio de Lucas como el hombre perfecto o como el hombre completo. Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas en su capítulo 3. Evangelio según San Lucas, capítulo 3, damos lectura verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Hijo puro, en su pureza, en su transparencia, ¿sí? El hombre perfecto, aquel en el cual el Padre halló complacencia, en el color blanco, representado en el Evangelio de Lucas. En cuarto lugar tenemos el color azul. En cuarto lugar tenemos el color azul. Y esto nos habla o representa al color de lo celestial. Aquí encontramos o nos muestra a Jesús como el Cristo en gloria, representado en el Evangelio de Juan o en el Evangelio según San Juan como un águila volando. Para ello vamos a estar viendo en Juan, Evangelio según San Juan, en su capítulo 20. Evangelio según San Juan, capítulo 20. Aquí está representado como, en este Evangelio, como un águila volando. Capítulo 20, Evangelio según San Juan, damos lectura, versículo 17. Jesús le dijo, no me toques. Recuerde que aquí es cuando resucitó, que María fue la primer mujer o el primer ser humano que lo vio recién resucitado y quiso acercarse. Y Jesús le dice, no me toques porque aún no he subido a mi Padre,
Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces aquí vemos, en este color azul, el carácter celestial del Cristo en gloria, el Cristo resucitado. También podemos observarlo comparando justamente con este capítulo 20 del Evangelio según San Juan, en el capítulo 24 del Evangelio según San Lucas, para poder ampliar un poquito más la visión. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, damos lectura a versículos 50 y 51. Dice, y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Acá podemos tener una visión o un entendimiento un poquito más amplio, como lo presenta el Evangelio de Juan, como un águila volando, levantando sus brazos y dirigiéndose a los lugares en gloria, a los lugares celestiales. Bien, espero que quede claro la comparación de esos 4 colores allí en la puerta. Los israelitas en el Antiguo Testamento, cuando miraban esa puerta, ¿sí?, sin saberlo, estaban mirando a Jesús el Cristo como el camino al Dios vivo, pero no tenían entendimiento. Hoy muchos miran la cruz también, pero no entienden. Hoy muchos miran y ven los días festivos o hacen días festivos de la crucifixión, de la resurrección de nuestro Señor. Pero de la misma manera que los israelitas miraban la puerta y no podían dilucidar, no podían entender que ese era el camino hacia el Dios vivo, lo mismo podemos ver en nuestros días. Las personas frente al Nuevo Testamento, a este tiempo, cuando miran la Biblia, así como los israelitas miraban la puerta, sin saberlo, sin entender, están ante Jesús el Cristo como el camino vivo para llegar a Dios, para tener una comunión, un conocimiento de ese Dios vivo que nos ama de tal manera. En la antigüedad ellos se paraban ante la sombra o figura de una esencia de la verdadera sustancia. Una comparación, una sombra, ¿verdad? Una figura que estaba representando a la verdadera sustancia. Y nosotros hoy, el ser humano de hoy, el hombre o la mujer de hoy, nos paramos ante la misma esencia, ante la persona viva y gloriosa del Señor Jesucristo. Pero muchas veces no podemos ver, tenemos los ojos velados, no podemos comprender, ¿sí? No podemos entender que solamente hay que pasar la puerta para poder alcanzar lo que Dios nos ofrece. Juan capítulo 10. Evangelio según San Juan en su capítulo 10. Damos lectura, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Qué precioso, ¿verdad? Sí. Viajemos un poquito a la antigüedad y miremos esa puerta allí hacia el tabernáculo, hacia los atrios, hacia los patios,
donde se hallaba la misma presencia del Dios vivo, el Dios de Israel, Jehová Dios de Israel, el creador de los cielos y la tierra. Pero muchos se quedaban afuera, muchos no se animaban, otros no querían pasar. Pero aquellos que entraban, aquellos que decidían conocer, ver, palpar, podían gozarse, como en el día de hoy. Todos aquellos que abren su corazón y pasan, ¿sí?, de la incredulidad a la fe. El Señor les dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, ya quedará libre de toda condenación. Quedará libre, que es salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos, alimento, paz. ¿Sí? Qué promesa, qué provisión que tenemos, pero debemos de llegar a la comprensión, al entendimiento. En el tabernáculo, en todo el tabernáculo, también vamos a hallar que había 3 puertas, ¿sí? Y estas 3 puertas, que luego vamos a estar considerando las otras 2, son muy significativas. Y la misma palabra nos detalla y nos habla de ellas. Estas 3 puertas nos hablan directamente de la persona del Señor Jesucristo, que nos lleva a 3 niveles espirituales. Y también podemos enumerarlas, calificarlas o estudiarlas una por una. Vamos a dar un repaso así muy por encima, y luego vamos a estar viéndola detalladamente en su momento a medida que avancemos en este estudio. La primera puerta, como estamos observándolo aquí, la primera puerta de entrada al atrio, llamada el camino, así se llamaba, el camino. Y esta puerta es, como ya lo hemos mencionado, nos lleva a la salvación en Cristo, por Cristo y para Cristo. La segunda puerta, que es la entrada al lugar santo, ya entrando al tabernáculo, ¿sí?, llamada la verdad. Esta puerta, esta segunda puerta, ya entrando al lugar santo, reitero, entrando ya al tabernáculo, al lugar santo, fue llamada la verdad. Y esta puerta nos lleva directamente a su verdad, a su revelación, y es también a través de Cristo. ¿Sí? La puerta siempre representa o indica a Cristo en su persona. La tercera puerta que veremos es la entrada al lugar santísimo, que también es llamado en diferentes lugares o citas bíblicas como el velo. Y esta fue llamada la vida. La vida. ¿Sí? Esta puerta nos lleva a la vida eterna y gloriosa en su mismo trono y majestad. Porque cruzando la tercera puerta o cruzando ese velo estaba la misma presencia de Dios en gloria. Por eso reiteramos, o podemos volver a leer Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la primera puerta. Yo soy la verdad, la segunda puerta. Y yo soy la vida, la tercera puerta. Y nadie viene o llega o entra a la presencia del Padre sino por mí. Qué precioso, ¿verdad?
si prestamos atención, si inclinamos nuestro corazón al estudio de la palabra, a contemplar la majestad y la profundidad de las riquezas escondidas en Cristo. Qué gozoso podemos llegar a estar. ¿Qué nos queda? Solamente levantar nuestras manos al cielo y darle gracias por esta salvación tan grande, por esta gracia dada y revelada en estos tiempos en los cuales nos toca vivir. Sí. Qué preciosura, qué hermosura. Bien, continuando nuestro estudio, entonces, encontramos en esta entrada o en esta puerta 4 columnas que sostenían esta primer puerta. Había 4 columnas en la entrada en la cual estaba sostenida esta puerta. Cada columna se componía de los siguientes materiales. Cada columna estaba compuesta por varios materiales. ¿Sí? Y también vamos a estar enumerando para que si usted quiere volcarlo en un cuaderno, en una computadora o tomar apuntes, puede enumerarlo. Yo le voy a ir marcando para que usted pueda luego compartirlo con los santos, o si es un obrero del Señor, un ministro, o tiene la oportunidad de compartir, ya tenga su estudio para poder compartir y también estudiar en base a ello. Yo le estoy dando una base, luego el Espíritu Santo, como siempre menciono, sin duda que le va a dar grandísimas riquezas y le va a iluminar y le va a dar mucho más de lo que yo puedo alcanzarle. Bien, la columna, en primer punto, la columna era de madera de sitín. Eso lo leemos allí en Éxodo, o acacia también. Sitín o acacia es el mismo término, o está hablando de la misma madera. Esta acacia, este árbol, era un árbol típico del desierto de Arabia. Su madera era por demás dura, comparándolo a nuestro territorio, a nuestro lugar de acá de América del Sur. Tenemos zarlapacho, el quebracho colorado, y hay otras maderas también duras, ¿sí? Muy duras y resistentes. Bien, esta madera de acacia o sitín era por demás resistente a todo tipo de clima, porque imagínense que tenía que resistir a la falta de agua, de humedad y con calores extremos, los calores o los rayos del sol que golpeaban constantemente y sin misericordia sobre estos árboles. Su madera era por demás dura. Bien, esta madera representa el cuerpo incorruptible de nuestro Señor. Le vuelvo a reiterar, esta madera está representando el cuerpo incorruptible de nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 10. Hebreos, libro de Hebreos, capítulo 10, dando lectura, versículos 5 al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparé este cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el libro del rollo, como en el rollo del libro, está escrito de mí.
diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Presten atención, según la ley. Hoy no se hace eso y estamos en tiempo de gracia. Verso 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. O sea, se abroga, queda sacado de escena la ley, el tiempo de la ley, y se establece el nuevo pacto, el pacto de la gracia en el cual estamos viviendo, en el cual el sacrificio de Cristo es uno y para siempre. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Sí? Entonces esta madera, como veníamos compartiendo, esta madera de citino de acacia, está representando ese cuerpo incorruptible, un cuerpo que no tenía o no se corrompía por el pecado, hablando de la corrupción del pecado y de la inmundicia en el cual gobierna o reina o lidera este mundo. Él soportó el juicio sobre el pecado que nos correspondía a nosotros, ¿sí? En ese cuerpo. Por eso es que muchos mundanos, incrédulos, incluso estudiosos que no han recibido a Cristo, no han renacido, pero son estudiosos de las Escrituras, no pueden entender, porque no se puede entender con una mente carnal, las revelaciones espirituales. Y no pueden comprender cómo pudo haber resistido que le arranquen la barba, que le pongan una corona de espina, que esas espinas, según los estudiosos y eruditos, segregaban un líquido y producía inflamación, ardor, y sin embargo le pusieron esas espinas, las cuales algunos dicen que tenían entre 3 y 5 centímetros de longitud, eran ponzoñosas, y le pegaron encima con una vara sobre esa corona de espinas, y él resistió todo eso. Luego fue destrozado su cuerpo, desgarrado, ¿sí? Imagínense que no es tampoco como muchos lo disfrazan con un chiripá para que no se vean su intimidad, sino que el romano era muy, muy despiadado, y los desnudaban totalmente y así los golpeaban. Por eso es que la humillación fue tremenda. La humillación, destrozaron donde caía esos rebenques, esos látigos con punta de metal, agarraban las carnes y despedazaban. Y ese cuerpo, si hubiera sido humano, no hubiera resistido. Sin embargo, él resistió, porque Dios le preparó cuerpo, así como hemos leído ahí en Hebreos, ¿sí? Y luego le hicieron cargar su propia cruz hasta llegar al lugar de la calavera, al Getsemaní. Y luego de eso fue lanceado y fue clavado por clavos en sus manos y en sus pies, ¿sí? Entonces podemos ver allí cómo soportó el juicio que nos tocaba a nosotros. Por eso él pagó el alto precio, ¿sí? Para librarnos del pecado. ¿Sí? Por eso tampoco se puede llegar a comprender con una mente carnal, una mente humana. Solamente con la mente de Cristo, la mente de la nueva creación, podemos llegar a comprender
y podemos simplemente no ponernos a llorar y a lamentarnos, sino a dar gracias por esa gracia revelada y enviada por el Padre. Yo soy la puerta. ¿Sí? Él es el camino, Él es la verdad. ¿Sí? Él es el medio para poder llegar a la misma presencia de nuestro Dios. Pero tenemos que recibirle. Tenemos que pasar de muerte a vida. Segunda epístola a los Corintios. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, damos lectura, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él tomó nuestro lugar. ¿Sí? A través de ese cuerpo incorruptible, ese cuerpo que Dios le preparó para soportar el juicio sobre el pecado. Y Él se hizo pecado, y solamente con ese cuerpo incorruptible pudo alcanzar la salvación a todos aquellos que hemos creído. Entonces en esta columna lo primero que vemos es la madera de sitín, hablando de su cuerpo incorruptible. En segundo lugar, vemos que estas columnas tenían o se le habían puesto capiteles o molduras, que también se consideran como coronas en ciertas Biblias, en ciertas traducciones se decía, están registrados como que cada columna tenía su corona, ¿sí? Pero mayormente en la versión 1960, como en otras versiones nos habla de capiteles o molduras. Estos capiteles, estas molduras o estas coronas eran hechas de plata maciza. Y como ya sabemos, la plata representa a la redención. En la sombra representa a Jesús como nuestro Redentor. En esa columna de madera que representa su cuerpo incorruptible, y luego coronado o puesto en capiteles o molduras de plata, en la esencia misma nos muestra a Jesús como nuestro Redentor. ¿Sí? En tercer lugar, tenemos que estas columnas tenían base o basa. En algunas versiones lo mismo se encuentra que dice basas o una base, ¿sí? Que eran de bronce sólido, en donde estaban estas columnas descansando, puestas sobre ellas. Estaba la tierra, las bases de bronce, y sobre esa base de bronce la columna, y sobre la parte más alta de la columna estaban los capiteles o las molduras de plata. Trato de que aquellos que no tienen cómo ver puedan comprender a través, o pueda yo darles una visión para que puedan comprender lo más que se pueda, ¿verdad? El bronce, bien, ya como he mencionado, representa el juicio y sufrimiento, justamente por el pecado. ¿Sí? Romanos capítulo 6, Romanos, epístola a los Romanos. En el capítulo 6 damos lectura en el versículo 23, un versículo muy conocido. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo o la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, y eso está visto
en el bronce, el sufrimiento, el juicio representado en el bronce. ¿Sí? También había una estaca de bronce, había una estaca también de bronce que estaba enterrada hasta la mitad. ¿Sí? Y esto también está representando el juicio que cayó sobre él, sobre nuestro Señor, llevándolo a la muerte, hasta lo más profundo por 3 días y por 3 noches, como declara las Escrituras. Mientras que la parte que queda afuera está representando su resurrección. En cuanto a la estaca también de bronce, que estaba atada una soga de pelo de cabra. Pero eso lo vamos a estar viendo dentro de unos minutos. Entonces, la base, como estamos considerando, y la estaca eran de bronce. Y nos están hablando justamente del juicio, del juicio que cayó sobre él, ¿sí? Sobre ese cuerpo incorruptible, pero que él vino justamente para darnos o para cumplir la redención a la humanidad o a todos aquellos que puedan creer. En cuarto lugar, sí, vamos a estar viendo la soga de pelo de cabra. Esta soga fue hecha con pelo de cabra. ¿Sí? Esta soga de pelo de cabra, como estoy mencionando, representa a Jesús el Cristo como la ofrenda por el pecado. Está representando como la ofrenda por el pecado. Y esta soga estaba sujeta desde lo alto de la columna, de la parte un poquito más abajo de los capiteles o de esa corona de plata que había en la columna, hasta la estaca, atada a la estaca de bronce, que estaba a medio enterrar, ¿sí? O a medio sumergirse totalmente a la tierra. Como ya lo hemos visto, la mitad estaba enterrado, un poco más, y el resto estaba afuera. De ahí estaba atada esta soga de pelo de cabra. ¿Sí? En la figura del tabernáculo ahí en Éxodo, o en la sombra, hallamos el registro justamente de lo que está representando la cabra allí en el libro de Levítico. Vamos a viajar un poquito en el tiempo de la ley, y vamos a ir hasta el libro de Levítico. Levítico capítulo 9. Libro de Levítico capítulo 9. Dando lectura primeramente versículo 3. Hablando en cuanto a los sacrificios. Levítico capítulo 9, damos lectura, versículo 3. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Versículo 15. Ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío, que era para la expiación del pueblo, y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Acá en el versículo 15 está más claro lo que estamos hablando en cuanto a esta soga de pelo de cabra o de macho cabrío, ¿sí? Que estaba atada en la columna en lo más alto, y en el otro extremo atado en la estaca que estaba enterrada por la mitad en tierra. El macho cabrío, entonces, el cual nos habla Levítico 9, paga o pagó el alto precio de su vida para expiar
los pecados del pueblo. El macho cabrío, el cual leímos allí en Levítico, nos está hablando que él tenía que pagar el precio del pecado del pueblo, ¿sí? Y así también nuestro Señor, ¿sí? Vamos a ir a Isaías capítulo 53. Libro de Isaías, capítulo 53, damos lectura versículos 5 al 7. Hablando de los sufrimientos del Mesías, de nuestro Señor, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Lo que hemos estado compartiendo cuando los romanos molieron, desgarraron sus carnes, su cuerpo, desfiguraron lo que era un cuerpo de hombre. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Luego dice: y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El Señor bendiga su palabra, y Dios mediante continuaremos este estudio en cuanto al tabernáculo, ¿sí? Haciendo la comparación de la sombra y la esencia perfecta que es Cristo.